Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de la coyuntura, un espacio de análisis que nos invita a asumir un rol protagónico dentro de la sociedad. La coyuntura. Buenas noches, bienvenidos todos a un programa más de La Coyuntura en este viernes 24 de abril del 2020, fin de semana, un nuevo fin de semana más en este mes de abril, ¿no? Bueno, con algunas novedades dentro del acontecer nacional, sobre todo con la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Vamos a pasar el próximo 4 de mayo de una etapa de aislamiento a una etapa pues de distanciamiento. Luego de nuestra entrevista con una persona muy especial acá, tendremos pues las informaciones respectivas sobre lo que fue la cadena del presidente de la República y por supuesto pues las medidas que se van a tomar a partir del próximo 4 de mayo, ¿no? Como ustedes ya pudieron ver también en nuestras redes sociales, hoy tenemos la presencia de un analista económico matemático, el economista David Villamar, quien junto a él nos vamos a enfocar un poco en la situación económica que actualmente está viviendo el Ecuador, sobre todo pues a raíz de este estado de emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias a todos, gracias a las personas que se están empezando a conectar, gracias a Andrés Veloz, Brian Gutiérrez, Ricardo León, a Montero Andat, Brian Gando y a todas las personas que están junto a nosotros a través de la señal del Facebook Live @lacoyuntura_s. David, buenas noches, un gusto saludarlo, bienvenido a La Coyuntura en esta noche de viernes, final de semana. Bismarck, muchas gracias por la invitación. A ti, David, muchísimas gracias por permitirnos conversar un poco contigo sobre esta situación económica que estamos nosotros viviendo aquí en el país, ¿no? Y sobre todo, pues, que se agrava a raíz del estado de emergencia que estamos viviendo. Hubo dos proyectos de ley que están en la Asamblea, proyectos nada agradables, pues, para la economía, sobre todo de la familia ecuatoriana, ¿no? Entonces, queremos conversar un poco, David, sobre esta situación actual del Ecuador en materia económica, ¿no? Si bien es cierto, ya 3 años del gobierno de Lenín Moreno, no ha habido una dirección exacta, una vía exacta en materia económica, sobre todo pues una economía que dinamice la producción y que ayude de alguna u otra manera al trabajador, a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ha sido enfocado pues hacia las políticas que los organismos internacionales le han dado al país, ¿no? Las directrices las pusieron ellos y el gobierno pues ha caminado hacia ello, ¿no? Y muestra de aquello está pues que el pasado mes de marzo se destinaron 324 millones para el pago de la deuda externa, más los intereses también, dinero que podía haber sido muy bien utilizado para afrontar esta emergencia. David, ¿cuál es tu concepción al respecto? Bueno, la situación económica del país es crítica. Yo creo que muchos analistas han sido claros en señalar que estamos, que el gobierno ha tomado medidas no solo tibias en cuanto a la emergencia, sino muy equivocadas en materia económica. El tema de haber priorizado el pago de la deuda externa fue solamente la gota que derramó el vaso, ¿cierto? En un momento en el que se necesitaba redirigir recursos para el sector salud, para enfrentar a la pandemia. La prioridad del ministro fue pagar la deuda externa. La excusa que él presentó al país para eso era que al pagar la deuda externa se garantizaba un flujo de $2.000 millones justamente para poder enfrentar la emergencia. Entonces su excusa ante el país fue: pago 300 pero recupero 2.000, ¿no es cierto? Obtengo 2.000. ¿Dónde están esos 2.000? Así es, todavía llevamos más de un mes de la oferta del ministro, y eso es justamente lo que denunciamos. No es lo mismo tener 300 millones antes de que empiece un proceso epidémico, ¿no es cierto?, un proceso de contagio, que tenerlo ya cuando estamos solamente contando muertos, ¿no? O sea, una cosa es tener 300 millones que te ayuden a prevenir un contagio nacional, que te ayuden a contener el virus, por ejemplo, cuando llegó a Guayaquil, y otra cosa es tener 2.000 millones para comprar féretros ¿entiendes? Y crematorios, que es lo que habíamos denunciado en redes sociales. Entonces, no solo desde un punto de vista humanitario esto ha sido mal manejado, sino que además la tibieza de las medidas
económicas han sumido al país en una severa crisis primero que no empieza con la pandemia. El Ecuador estaba ya enfrentando una progresiva desaceleración económica desde el año 2017, desde mediados del 2017, cuando el presidente cambió el rumbo de la política económica y empezó a adoptar toda la secuencia de medidas fondomonetaristas que incluyen la flexibilización laboral, que incluyen la austeridad fiscal, redujo considerablemente la inversión pública, y todos estos cambios fueron poco a poco desacelerando la economía. A eso se suma un conjunto de medidas en pro de la liberalización del comercio. Suavizó, por ejemplo, las condiciones para el pago del impuesto a la salida de divisas y prometió eliminar el impuesto a la salida de divisas. Bajó las sobretasas arancelarias, no reemplazó las salvaguardias cambiarias, y a raíz de eso empezaron a subir nuevamente las importaciones que se habían controlado en los últimos años del anterior gobierno, ¿cierto? Se controlaron justamente a través de ciertas medidas de política. Una de esas fue el de las salvaguardias. Entonces, nada de eso se reemplazó, sino que al contrario se perdió toda esa política de control de divisas, de evitar la fuga de dólares, y como resultado de eso hemos visto un progresivo aumento en la salida de divisas, lo cual es un problema serio para un país dolarizado. Si no hay dólares, ¿cómo funciona nuestra economía? ¿Sí? Por supuesto. Entonces, en esa situación de deterioro progresivo de la economía, nos cae la pandemia, nos cae la crisis internacional, ¿sí? Y agrava la situación que estamos viviendo. En todo sentido, ¿no? Y se evidencia pues ese mal manejo económico, como tú lo has manifestado, David, en el momento que la política económica del gobierno es cambiada, tomando en consideración la política económica que se había seguido durante 10 años del gobierno anterior, y es muy evidente, ¿no?, el camino que está siguiendo la economía ecuatoriana en este sentido, un camino que no resultó en la década de los 90 y obviamente al inicio de este siglo XXI, y que se lo vuelve a aplicar después de 20 años con resultados pues que ya son muy evidentes, muy negativos, ¿no? ¿Cuál es esa concepción de que, a ver, desde que empezó el gobierno no teníamos mesa servida, estamos endeudados, la culpa del mal manejo económico es del gobierno anterior, pero sin embargo la deuda sigue aumentando, no hay obras en ningún sentido, y eso se puede evidenciar sobre todo en el campo de la salud y educación, más que todo en la salud, en donde actualmente tenemos esta emergencia? Tú hiciste un análisis muy interesante en tus redes sociales, David. Quiero que nos compartas un poco sobre esa situación de este discurso que se maneja por parte del gobierno, un gobierno que tuvo prácticamente 2 años y medio retrasado en una política económica. A ver, al respecto de la mesa servida, creo que hay que hacer ahí una aclaración importante, ¿no? Este gobierno manejó ese discurso de que le dejaron la mesa servida de deudas, de que se llevaron toda la plata, de que dejaron quebrado al país. Yo he planteado esta pregunta que me parece clave para no dejarse engañar, y es: si es que es cierto que a este gobierno le dejaron quebrado, ¿por qué es el único gobierno desde el regreso a la democracia, desde el final de los años 70, que no ha necesitado inaugurarse con un paquetazo? Si tú piensas, o sea, todas las personas que tengan más de 30 años, 40 años, y que vivieron lo que fueron los gobiernos neoliberales, que vivieron el gobierno de Lucio Gutiérrez, el gobierno de Maguad, el gobierno de Sixto Durán y los interinos que fueron asumiendo cuando se derrocaban presidentes, todos ellos tomaban al llegar acciones, o sea, el famoso paquetazo, ¿cierto? Solo por recordar el caso de Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez llega al poder y a los pocos meses lanza su famoso pinchazo, donde sube los costos de los servicios básicos, hablamos luz, teléfono, gasolinas, en un promedio de 30%. Entonces, ¿cuál era la excusa para tomar estos llamados paquetazos? La excusa era: el anterior gobierno me dejó sin recursos, necesito tomar estas medidas para
poder tener los recursos para funcionar como Estado. El único gobierno que llegó y pudo funcionar 2 años sin un real paquetazo es el de Lenín Moreno. Entonces, ¿cómo puede salir a decir que le dejaron el país quebrado si pudo pasar de agache 2 años? Y recién a finales del 2018, por agosto, lanza su ley Trole 3, donde más que buscar fondearse, lo que busca es darle la vuelta a las herramientas de política pública que se habían creado en la época de Rafael Correa. Y ahí es, por ejemplo, en esa ley que prohíbe que el Banco Central fondee de liquidez al Ministerio de Finanzas. Una decisión por la que deberán responder en algún momento a la historia las autoridades que permitieron eso y también los asambleístas que dieron paso a semejante aberración. Porque hablamos ahí de un instrumento que le permite al Ministerio de Finanzas obtener recursos frescos de emergencia. ¿Cómo funcionaba eso? El Ministerio de Finanzas emitía bonos y el Banco Central compraba esos bonos. Entonces, el Ministerio de Finanzas recibía recursos líquidos en dólares del Banco Central y con eso podía, por ejemplo, pagar a financiar pública cuando por alguna razón caía en las... ¿Aló? Sí, ¿Me sí. escuchas? Sí, te escucho, Ya. te escucho, sí. Hola. Se nos quedó ahora sí. A los que nos hemos referido en diferentes entrevistas. Entonces, en esos momentos se utilizó esa herramienta de hacer que el Banco Central compre bonos del Ministerio de Finanzas y con esa plata el Ministerio de Finanzas pueda funcionar y pasar el bache de bajos recursos. ¿Ya? Entonces, ese es un recurso que un gobierno puede decidir utilizar o no utilizar. ¿Ya? Si es que el ministro Martínez estaba en contra de la utilización de esa herramienta, lo único que tenía que hacer era no usarla. Pero al decidir por ley bloquearla, lo que está haciendo es mutilarse un brazo de política económica. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, lo grave de eso es que hoy justamente habríamos podido disponer de recursos para enfrentar al coronavirus si es que no se hubieran amputado esa herramienta de política económica, porque hoy el gobierno habría podido utilizar la emisión de bonos para fondearse, ¿no es cierto?, a través de la compra de bonos por parte del Banco Central. Entonces, ese tipo de errores de política económica son imperdonables y son en gran parte responsables de la gravedad de la situación. Hay algunos periodistas entregados al poder que lo que dicen es, no, el coronavirus está afectando a todo el planeta. Sí, pero a nosotros nos está afectando más. ¿Sí? Si tú analizas en términos per cápita, el Ecuador es uno de los países que peor está a nivel planetario. Yo no he visto que de países como Venezuela, como Colombia, se hable de un apocalipsis por el coronavirus. Sin embargo, la Deutsche Welle, medio alemán, calificó en esos términos a la situación de Guayaquil. Yo no he visto que en otros países se estén quemando muertos en las calles, no he visto que proliferen de este modo los ataúdes de cartón, ¿me entiendes? Nosotros estamos en una situación que no es comparable con la situación de otros países que actuaron con mayor coherencia, con mayor racionalidad y criterio, mayor humanidad ante la crisis pandémica. Así es, ¿no? Efectivamente, los ojos del mundo han estado puestos en el Ecuador, sobre todo pues por la situación lamentable que se vivió en marzo y los primeros días de abril, ¿verdad? Y que no fue una situación nada agradable y se evidenció un mal manejo en todo sentido, ¿no? Sobre todo en la política de salud pública, el Ecuador pues quedó con un cero a la izquierda en todo sentido. Ahora, para tratar de enmendar la situación y mejorar un poco la economía, el gobierno presenta pues un proyecto de ley a la cual le denomina humanitaria. Y ya leyéndola pues nos damos cuenta que efectivamente de humanitaria no tiene nada, y que de alguna u otra forma pues es una ley que crea nuevos impuestos, ¿no? Y sobre todo pues ese dinero que aparentemente quiere recaudar no está direccionado específicamente a la cuestión de salud, porque vemos un sinnúmero de factores en donde ese dinero va a ser direccionado y el mismo ministro lo manifestó, ¿no? Es como para que el Ecuador tenga respaldo para nuevos préstamos.
¿qué es lo lamentable dentro de este proyecto de ley, en donde prácticamente se pierde una oportunidad muy interesante de poder generar una verdadera ley que ayude a la economía del Ecuador? Mira, la reacción adecuada, coherente de política económica ante la crisis que estamos viviendo debería saber responder ante la problemática del virus, dirigiendo recursos hacia enfrentar el virus, ¿cierto? Dirigiendo recursos para salud, dar a los médicos los implementos adecuados para enfrentar al virus, la importación de tests, este tipo de cosas. Todo eso entra en, si quieres, una estrategia de enfrentar directamente al virus. Pero por otro lado, debería contener esa ley un conjunto de herramientas para sostener, socorrer a las poblaciones más vulnerables, golpeadas no solamente por la pandemia, sino por la cuarentena. Y no olvidemos que la cuarentena tiene aislada a mucha gente que no tiene ahorros y que vive de su trabajo diario. Entonces a esa gente decirle quédate en casa, es confrontarle es ponerle entre la espada y la pared y confrontarles con una decisión de o se exponen al coronavirus o se mueren de hambre. Si no es una cuestión de indisciplina. Muchos periodistas quisieron achacarle a Guayaquil, a la población de Guayaquil, la responsabilidad por el crecimiento de los contagios, al decir que lo que pasa es que en Guayaquil la gente es indisciplinada. No es que sean indisciplinados, no son más o menos indisciplinados que los quiteños o los cuencanos o el resto de ciudadanos ecuatorianos o latinoamericanos, para el caso. Lo que sucede es que Guayaquil, como puerto principal, y por la lógica como se ha construido la economía guayaquileña, recordemos que hace unos meses en los periódicos se tildaba a Guayaquil de una ciudad excluyente y neoliberal. Bajo esa lógica, Guayaquil es una de las ciudades que mayor proporción de trabajadores informales tiene. Esos trabajadores informales dependen de su trabajo diario. Si no salen a trabajar, si no salen a realizar sus actividades comerciales, no comen, no pueden dar de comer a sus hijos. Entonces eso explica que no hayan mantenido la cuarentena con la misma disciplina que ciudades que tienen menos componente informal. Entonces, esta segunda arista que debían contener las propuestas legales del gobierno, debía ser una arista social, la protección a las poblaciones más vulnerables. Y la tercera arista era una arista económica, ya de mediano y largo plazo, que era evitar el colapso económico. ¿Ya? Nada de esto contiene la ley la llamada ley humanitaria del gobierno. Esto es una ley de carácter fiscalista, en el sentido que lo que busca es que no se afecte el funcionamiento, si quieres, fiscal, la caja fiscal, la caja de pagos del sector público. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hacen? Se lavan las manos y presentan una ley que lo que propone es que se recaude un impuesto que paguen en mayor proporción los trabajadores, en menor proporción las empresas, y con eso se financie, por un lado, la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, que se dé recursos para enfrentar, para comprar insumos para el coronavirus. Por otro lado, que se socorra a las poblaciones vulnerables, y por otro lado, que se dé crédito a las empresas para que no quiebren. Entonces, es una visión de sacar de un bolsillo, sacar el bolsillo de la ciudadanía y meter en otros bolsillos que son los directamente afectados, sea por la pandemia, sea por la cuarentena. Entonces es una forma, como te digo, de lavarse las manos, de exigirle a la población, de poner el peso de la situación sobre la población y decirle a la población que tienen que hacer vaca y arreglarse entre ellos. ¿Sí? Entonces, no hay una visión integral para resolver estos tres niveles, como sí había en las propuestas que se realizó, por ejemplo, desde el Frente de la Revolución Ciudadana. El Frente de la Revolución Ciudadana viene manifestando la necesidad de atacar estos tres niveles, ¿no es cierto? Primero, directamente
asignar recursos hacia el sector salud. Para eso era necesario, por ejemplo, utilizar los recursos que fueron dirigidos hacia deuda externa. Eso no se hizo. Para eso es necesario desbloquear al Banco Central para que pueda inyectar liquidez en finanzas. Eso no se hizo. Se esperó hasta la semana pasada, donde por presión tuvieron que dar una manera de liberar recursos, que el Congreso, la Asamblea, finalmente atendió a razones y permitió el sobregiro del Ministerio de Finanzas. Eso quiere decir que le permite al Ministerio de Finanzas gastar más de lo que tiene, que es una forma alternativa de liberar recursos. No es la más eficaz, pero por lo menos ya atendieron a razones. Esto se les venía diciendo desde hace meses, pero esto solo permite liberar recursos, por ejemplo, para asignar a salud ya de forma tardía, pero no resuelve el problema social de redirigir recursos hacia las poblaciones más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo el gobierno? Repartiendo kits alimenticios. Cuando tú repartes kits alimenticios, lo que haces es generar focos de reunión de las personas, focos de reuniones masivas de personas que van a retirar los kits alimenticios, y por lo tanto estás generando nuevos focos de contagio. Eso es criminal. La propuesta desde el Frente de la Revolución Ciudadana era: resuciten el dinero electrónico. Con dinero electrónico y liberando la capacidad del Banco Central de redirigir recursos hacia el Ministerio de Finanzas, se le daba al Ministerio de Finanzas, o incluso se podía hacer desde el Banco Central, la asignación directa de recursos electrónicos hacia los teléfonos celulares de las personas. No todo el mundo tiene una cuenta bancaria, no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, pero casi todo el mundo tiene un teléfono celular. Claro, así es. Ni siquiera necesitabas un teléfono inteligente, un teléfono demasiado moderno, sino básicamente un teléfono del que puedas formar una cuenta de dinero electrónico, y así el Estado podía asignarte un subsidio emergente, ya para la gente de menores recursos, estas personas que te digo que viven de su trabajo diario, para que por lo menos tengan capacidad de consumo para llevar lo básico a su familia. Llevan 45 días sin poder trabajar. Entonces ese era un segundo elemento que sí atendía la propuesta presentada por Pavel Muñoz, que, como te digo, recoge las propuestas de varios economistas del Frente de la Revolución Ciudadana. Y el tercer elemento, que ya no iba ni directamente a enfrentar el coronavirus, ni a socorrer a las poblaciones más vulnerables, sino que iba a enfrentar estratégicamente, a evitar el colapso de la economía, era justamente el cierre de la cuenta de capital. Este es un tema un poquito técnico, pero que vale la pena ahondar en él. Una economía como la del Ecuador, que depende de la cantidad de dólares que hay en la economía, ¿no es cierto? ¿Cómo se fija esa cantidad de dólares? A partir de la entrada neta de dólares, que es la diferencia entre los dólares que entran y los dólares que salen. Y a los dólares que entran sobre todo por concepto de exportaciones. Nosotros exportamos petróleo, exportamos café, cacao, banano, flores, y entran dólares. Y ese es un flujo principal. Otro flujo principal son las remesas de los migrantes. Las remesas que entran de los migrantes ecuatorianos que viven en el exterior. Otro flujo es, por ejemplo, la deuda externa, ¿no es cierto? Nosotros solicitamos un crédito de deuda externa, llega un desembolso, nosotros también pagamos el servicio de la deuda, ¿no es cierto?, por créditos viejos, y la diferencia es lo que entra o lo que sale por desembolsos o por concepto de deuda externa. Entonces, son las tres principales fuentes de divisas que tiene el país. ¿Y cuáles son las fuentes, los orígenes de la salida de divisas? Por un lado están las importaciones. Nosotros compramos autos, salen dólares. Nosotros compramos computadores, celulares, salen dólares, ¿ya? Entonces, el efecto neto de los dólares que entran, los dólares que salen, es la cantidad de dólares que van acumulando o desacumulándose en nuestra economía. Y cuando demasiados dólares salen y no hay suficientes dólares que entren, se empieza a poner en riesgo el sistema monetario, el sistema de pagos, no solo la dolarización, sino el sistema bancario, todo lo que se conoce como
la cadena de pagos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó con la crisis del coronavirus? Que por un lado, al entrar el planeta entero en cuarentena, se frena de una el comercio, se frena el turismo, de repente el precio del petróleo cae a niveles históricos, ¿no es cierto? 20, 25 dólares, ahora están mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, la plata que entraba al Ecuador, los dólares que entraban por concepto de petróleo, caen. Entonces empezamos a recibir menos ingresos de petróleo y asimismo caen las exportaciones no petroleras porque el resto del mundo está en recesión, entonces no están demandando nuestros productos, no están demandando banano, no están demandando flores, no están demandando café, cacao, etcétera, y por lo tanto caen nuestras exportaciones no petroleras y dos de las principales fuentes de divisas del Ecuador empiezan a generar menos ingreso de divisas. ¿Sí? Entonces eso nos pone en una situación muy delicada y para compensar de algún modo la caída en el ingreso de divisas, lo que había que hacer es cerrar la cuenta de capitales y eso que implica evitar que salgan divisas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Basta ver un ejemplo. En el año 2015-2016, cuando también cayó el precio del petróleo, cuando nos devaluaron las monedas los países vecinos y por lo tanto golpearon la demanda por nuestros productos, ¿cierto? Encarecieron la demanda por productos ecuatorianos, cuando tuvimos el fenómeno del Niño que golpeó nuestra producción agrícola y tuvimos también el terremoto que golpeó asimismo la producción sobre todo en Esmeraldas y en Manabí, en esos momentos también se vieron afectadas nuestras exportaciones, nuestra actividad económica y cómo respondimos para equilibrar la falta de entrada de divisas, primero poniendo sobre tasas arancelarias, es decir, poniendo impuestos a las importaciones. Las llamadas salvaguardias. Las salvaguardias cambiarias fueron otro elemento. Elevamos el encaje bancario y subimos el coeficiente de liquidez doméstica, que es que te determina la cantidad de liquidez que los bancos, de la liquidez total de los bancos, cuánto deben tener dentro del país. Y se les subió, me parece, por encima del 60%. Entonces se les obligó a los bancos a traer liquidez y con el impuesto a la salida de divisas, que era ya del 5%, se mantuvo condiciones que dificultaban la salida de divisas y con eso se logró evitar el colapso de la dolarización, el colapso del sistema de pago, ¿cierto? Ahora no se ha hecho nada de eso. Entonces en todo este tiempo se ha permitido que sigan saliendo divisas, tanto por concepto de importaciones como por concepto de las empresas que utilizan el mecanismo de sacar divisas para poner sus dólares a buen recaudo. Entonces en justamente ayer denunciaba el Observatorio de la Dolarización que en estos últimos meses, marzo, abril, habían salido recursos del país por concepto no solo de importaciones, sino ya te digo, gente que está sacando sus dólares fuera del país y eso se hizo una estimación a partir del pago de impuesto a la salida de divisas, cuántos dólares habían salido. Estamos hablando de una salida de divisas de 900 millones de dólares. Entonces, eso es un gravísimo error por parte del gobierno, el no haber puesto mecanismos de control para evitar que salgan divisas de la economía. Entonces, como ves, la ley humanitaria que mandaron a la Asamblea no contiene ninguno de esos tres elementos. Lo que contiene es una forma de, como te digo, pasar dinero a través de impuestos de la ciudadanía a las poblaciones vulnerables, directa o indirectamente golpeadas, sea por el coronavirus o por la cuarentena, pero no una acción integral para resolver estos tres niveles, incluyendo el de la falta de divisas. Entonces han sido decisiones muy parches, muy parciales, que no han incorporado una visión sistémica del problema y que por lo tanto nos tienen en una situación de vulnerabilidad extrema, no solo ante el coronavirus, sino ante la posibilidad de que las poblaciones más vulnerables empiecen a reaccionar mal. No es imposible pensar que hoy mismo, por ejemplo, ya se veían marchas de gente que decía tenemos hambre, porque el gobierno no está respondiendo, el Estado no está respondiendo ante la crisis. ¿Cuánto falta para que esas poblaciones vulnerables decidan que es más, que es mejor ir a saquear un supermercado que dejar que sus hijos se mueran de hambre?
¿Me entiendes? Una situación gravísima y el gobierno no ha sabido responder. Exactamente, ¿no? Ese es el problema. Eso es lo que se evidencia, ¿no? Efectivamente, estamos al borde de un gran estallido social por parte de la población que, como tú dices, ¿no? Vive del día a día, que no tiene un trabajo fijo, no tiene un sueldo fijo, vive de lo que se genera día a día con ese trabajo informal, ¿verdad? Y que de alguna u otra forma, pues, no ha sido tomado en cuenta por el gobierno, y estas políticas parches que, como tú bien los manifestabas, está dentro del proyecto de ley, no resuelve la problemática, más vale, pues, la sigue ahondando, ¿no? Y tanto así que el escenario más evidente se muestra en la Asamblea. Esa propuesta del gobierno no ha generado pues el respaldo de ninguna de las bancadas, ni siquiera de los propios asambleístas de gobierno, porque hay algunos que también tienen sus reparos a aquello. Hemos escuchado propuestas de la bancada de la Revolución Ciudadana, del mismo Partido Social Cristiano, de Creo, y son propuestas diferentes que de alguna u otra forma, cada uno desde su punto de vista, ¿no? Pero ninguno se esquematiza pues en lo que el gobierno ha planteado, ¿no? Antes de continuar, déjame enviar un saludo a todas las personas que están en sintonía, y por acá también tenemos un par de preguntas para ti que nos hacen nuestros seguidores aquí, mi querido David. Jorge Eduardo Rodríguez Guerra, gracias por estar junto a nosotros. Carlos Boorques, Andrés Veloz, Diego Muñoz, Gisela Suárez, Fernando Guerra, Julio González, Cari Loor, Luz Elena Orozco, Rogelio Jara, Asley Ortiz, Cora Suárez, Enrique Gallegos, Juan Javier Jacome también, ahí nos está haciendo una pregunta Juan Javier, ya la vamos a plantear. Eric Vélez, Karina Hidalgo, gracias también por estar junto a nosotros. Jorge Grijalva, Félix López Acosta, Mario Jordan, Sergio Gómez, Susan Escobar, Jefferson Jarama, Eduardo Cabello, Abel Llerena, Fabián Fernández, Bertita Rosado, Yanina Arana, Yan Marcos Luna, Steven Zambrano también, muchísimas gracias. Julio André Villalba, como todas las noches. Leo Pinargote. Juan Javier Jacome nos pregunta, te plantea una interrogante, Juan, David. ¿Cuánto es el tiempo que demore el Ecuador para nuevamente establecerse? A estas políticas que estamos aplicando le va a costar al Ecuador efectivamente, ¿no? Entonces, en algún sentido, pregunta cuánto tiempo pues le restaría al Ecuador para mejorarse económicamente, y algo que también planteaba enfocado en el ámbito laboral, porque eso también está involucrado dentro de la ley monetaria, ¿no? Se quieren hacer cambios, reformas en el aspecto laboral que de alguna u otra forma terminan siendo inconstitucionalidades. Violan derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Cómo ves aquello, David, sobre estas situaciones donde quieren meterle la mano al bolsillo del trabajador en todo sentido? A ver, primero sobre la duración de la crisis y el tiempo de la reactivación. Es muy difícil estimar a ciencia cierta cuánto tardará, pero lo cierto es que mientras más el gobierno demore en la toma de medidas adecuadas, más difícil, más tiempo tardaremos en salir adelante y más difícil será combatir la pandemia. Ya hay en las cifras hasta el día de ayer, que eran cifras atrasadas, ya se contaba más de 22,000 casos. Así es. Hoy leía que una estimación del New York Times que dice que la cifra real de muertos en el Ecuador tranquilamente puede ser 15 veces mayor que la cifra que están dando oficialmente. Entonces, está claro que el virus no está controlado, que no se ha logrado frenar el contagio, ¿sí? Justamente porque el gobierno no ha dado las alternativas para que la población mantenga los niveles de cuidado necesarios, y la población ha tenido que arriesgarse para continuar sobreviviendo, como explicábamos anteriormente. Entonces, si en este momento, como decía en la cadena del presidente, se pasa de la situación de aislamiento a simplemente la de distanciamiento, y se hace un regreso progresivo a las actividades educativas, laborales, tanto el sector público como el sector privado, lo que vamos a ver es un crecimiento, una nueva ola que venga encima de la que ya estamos enfrentando, y que nuevamente nos ponga al borde de una catástrofe humanitaria. Entonces, estamos ahí ante una, como decíamos, ante una serie de errores de política económica tomados por parte del gobierno, y ante esta situación de si se retoma la actividad económica, enfrentaremos una nueva ola de contagio. Entonces, aquí la única certeza es, mientras más tiempo se tarde en tomar las medidas acertadas, que son las que mencionábamos antes, que no se están tomando, más doloroso, más difícil va a ser enfrentar la pandemia, más muertos vamos a tener, más contagiados vamos a tener, y más tiempo vamos a tener que lidiar con
con el virus. Algunos analistas dicen que el virus no se va a ir en todo el año y que hasta 2021 tendremos que lidiar de un modo u otro con el virus. Y la Organización Mundial de la Salud decía en cambio que vamos a tener que lidiar con esto, o sea, que el coronavirus va a estar entre nosotros varios años, indefinidamente. Entonces es muy difícil dar una cifra a ciencia cierta. Lo que podemos decir es que los hábitos de cuidado, los hábitos incluso de entretenimiento van a tener que cambiar radicalmente. En todo sentido. En todo sentido, no vamos, o sea, el ecuatoriano va a tener realmente que aprender a lidiar con esto, pero hay que hacerlo de forma inteligente. Si es que el presidente pretende que el 4 de mayo los ecuatorianos vuelvan progresivamente a sus trabajos, entonces lo primero que tenemos que demandar es que él vuelva a su trabajo, o él va a seguir escondido mientras pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Eso es lo que hay que empezar a preguntarse. Si es que él quiere que volvamos, entonces que predique con el ejemplo. Así es, ¿no? Ahora, en materia laboral, te preguntaba, ¿no? Los cambios que se están planteando, ¿no? Son cambios que efectivamente se muestran y se evidencian que son inconstitucionales, atentan contra derechos laborales en todo sentido, ¿no? Inclusive, en ese proyecto de ley incluso está la propuesta que el presidente vía Twitter se jactó diciendo: me voy a rebajar el 50% del salario, pero nos damos cuenta que no hay un decreto que evidencie aquello y que recién es una propuesta, que si bien es cierto no tiene el respaldo del legislativo, o sea, eso nos da a entender que no se va a dar. Más sin embargo, en donde sí hay recorte de salario es en el sector público y por ende también en el sector privado. O sea, son situaciones que no aportan en ningún sentido de la palabra a la economía del trabajador y por supuesto de su familia. Así es, ahí lo que vemos es más bien el aprovechamiento de la crisis, el aprovechamiento de que tenemos ahorita una ciudadanía desmovilizada, en cuarentena, sin capacidad de reacción ante los abusos, para imponer algo que ha venido siendo parte de la agenda de los intereses de las élites, de los sectores empresariales y pudientes, desde hace varios años. Recordemos que buena parte de estas reformas fueron incluidas en la famosa ley Trole 4, que fue tratada por la Asamblea a finales de octubre, en noviembre del año 2019, y que fue archivada por la Asamblea. Entonces, parte de esta normativa, primero va contra toda normativa. Me parece es ilegal que se trate una norma que ya fue archivada por la Asamblea. En principio no pueden volver a tratarlo dentro de un año después de que dicha materia fue archivada, y sin embargo la están reencauchando, ¿no es cierto? Están violando una serie de procedimientos legales porque salieron con esta peregrina idea de que la realidad ha superado la legalidad. Entonces con esa frase justifican todo, ¿cierto? Están lanzando una serie de medidas de flexibilización laboral, como tú mencionabas, entre ellas que se pueda celebrar contratos donde la jornada laboral se divide en 6 días. Esto básicamente lo que hace es terminar con el sábado como día de descanso para los nuevos contratos. Los empresarios intentarán hacer que la mayor cantidad de sus contratos pase a esta nueva modalidad, donde puedan hacer trabajar a sus trabajadores, completar la jornada laboral hasta en 6 días, ¿cierto? A eso sumas una serie de medidas de flexibilización que se han venido dando desde el inicio del gobierno del presidente Moreno, y lo que tienes es una intencionalidad orientada hacia debilitar los derechos de los trabajadores, continuar con esta política de despidos que tiene un doble objetivo. Por un lado, la austeridad, ¿no es cierto?, el bajar los gastos en el sector público, que es en lo único que piensa un gobierno neoliberal, y por otro lado, en tener suficientes desempleados en el sector privado para que presionen a la baja los salarios de los trabajadores también del sector privado, porque si en el sector privado tienen más de dónde escoger, entonces habrá más gente dispuesta a trabajar por menos. Entonces son las dos directrices que ellos tienen: bajar el gasto público y bajar de facto los salarios, por ejemplo, del sector privado.
Entonces, Claro. esto es uno de los objetivos detrás de las reformas y como ves no tiene directamente nada que ver con enfrentar la crisis, tiene que ver con imponer los intereses de los grandes grupos económicos. Claro, y para esconder esa realidad, pues utilizan los eufemismos, esas etiquetas en donde hablan de que tanto empleador como trabajador deben llegar a mutuo acuerdo, pero sabemos que el mutuo acuerdo termina siendo una imposición por parte del empleador, ¿no? Bueno, antes ya de ir a la última parte, mi querido David, tenemos por acá más saludos. Tony Mite desde Chicago, Estados Unidos, Gabriel Carrasco, Jordan Merchan, Andrés Abac, Marcos Palacios, Jonathan López, Jorge Rodríguez nos dice, hasta el 2021 el virus que no va a salir es el del ENEM, por supuesto, ¿no? Jorge Grijalva nos aporta con un mensaje específicamente con las cifras de muertos. Dice, en Guayas, dada por el registro civil, es hasta el 22 de abril 9.000 muertos. Solo en abril el promedio es de 2.000. Imagínate, ¿no? La situación y las cifras reales que cada día pues evidencian más y por supuesto pues ratifican el mal manejo y el ocultamiento de la información que el gobierno pues está realizando, ¿no? La última temática que quiero tratar, David, es justamente lo que esta semana evidenciamos y fue pues la caída del precio del petróleo, una caída pues que nunca antes se había visto por debajo del $0 ya, y que de alguna u otra manera puso en vilo la economía del mundo, ¿no? Y esto es por la situación que se está viviendo de la pandemia mundial del coronavirus, que ha pues estancado la economía. No hay ese dinamismo económico en ningún país del mundo y bueno, pues eso provocó lo que ya todos conocemos. Ahora, mis preguntas se plantean en la siguiente. ¿Qué tan complicado se le puede venir el escenario económico al Ecuador con ese precio del petróleo? Y otra situación que estábamos evidenciando también y se empezó también una guerra una guerra en redes sociales es ¿qué tan conveniente fue para nuestro país haber hecho esa negociación en el gobierno anterior con China? Es decir, pues vender el petróleo con anticipación a China. ¿Qué tan factible en este escenario que se ha presentado es para el Ecuador? Bien, esa es una pregunta muy interesante porque además nos permite desmontar algunas falacias. A ver, al respecto de el precio del petróleo a $0, yo sé que esto es muy inquietante, pero hay que verlo en su contexto. Eso no se debe, por ejemplo, a que ya no exista demanda de largo plazo por el petróleo, a que se ha encontrado un sustituto y ya nadie quiere utilizar petróleo. Eso sería gravísimo porque querría decir que nuestras exportaciones, o sea, por falta de demanda no vamos a poder exportar. Pero en realidad el precio del petróleo llegando a cero obedece al hecho de que como el turismo y el transporte a nivel planetario están deprimidos por la cuarentena, entonces no se está consumiendo el petróleo, no se están consumiendo los combustibles, pero justamente la gente no está laborando. Entonces las fábricas que funcionan con diésel no están utilizando diésel. Los aviones que utilizan combustible no están consumiendo su combustible porque no se están moviendo, ¿no es cierto? Los turistas que suelen viajar y reactivar la demanda por combustible no están viajando, ¿cierto? Entonces, la cantidad de combustible que se está utilizando a nivel internacional, a nivel mundial, es una fracción de lo que la economía generalmente demanda. Entonces, todos los compradores de petróleo que generalmente tienen lugares para estoquearse, ¿no es cierto?, para abastecerse de petróleo, están con sus stocks al tope y ya no pueden demandar más. Entonces la demanda cae prácticamente a cero. Estamos hablando de la demanda, por ejemplo, en el mercado de futuros, de venta a futuro de petróleo. ¿Sí? Y no están demandando porque tienen ahorita sus almacenamientos repletos, ¿ya? Entonces es natural que si la demanda cae a cero, el precio baje a sí mismo a niveles ínfimos, ¿ya? Pero eso es algo que cambiará en el momento en el que se reactive la actividad económica a nivel mundial de aquí a algunos meses, ¿ya? Entonces, dicho eso, es decir, el precio del petróleo no se va a mantener en niveles de cero indefinidamente. El problema sí es a corto plazo, porque tenemos que suspender las actividades en los pozos. Nosotros no tenemos una capacidad indefinida de almacenamiento y no podemos
seguir extrayendo. Entonces eso requiere un cierre técnico de los pozos, lo cual es muy costoso. Es costoso dejar de producir y es costoso volver a producir, ¿cierto? Porque se requiere mucha energía para volver a bombear una vez que se detiene. Eso es altamente costoso para el Estado, ¿sí? Y ¿cuál es el otro componente de tu pregunta? Se me pasó, por favor. ¿Qué tan factible fue haber realizado la venta anticipada del petróleo a China? Exacto, sí. ¿Cuál es el resultado que genera en los actuales momentos para el Ecuador? Ya, ahí lo primero es desmontar una falacia que se dijo que se había vendido el petróleo a China por 20 años. Eso fue completamente falso. Se hicieron ventas puntuales a precios corrientes, ¿sí? Con un cierto margen que me parece que lo último de esa venta terminaba en el 2020, o sea, en estos momentos. Entonces, para saber si es que fue o no conveniente vender a precios de mercado, lo que se debe hacer es considerar toda la venta, ¿no es cierto? Que los recursos fueron utilizados en su momento para inversión, fueron utilizados, por ejemplo, para terminar de construir hospitales, etcétera, y eso generó una rentabilidad social impresionante, porque ahora se está enfrentando pese a que no estamos suficientemente bien preparados, se está enfrentando la pandemia con los hospitales que fueron construidos, por ejemplo, con estos recursos. El Hospital de los Ceibos es un ejemplo. Ahí se está librando la batalla contra el virus día a día. Y si no se hubiera invertido los recursos que se invirtieron, esos hospitales no existirían. Entonces hay un criterio de rentabilidad social, hay un criterio también de rentabilidad económica, y es evidente que en estos momentos, con el precio del petróleo tan bajo, no nos conviene vender o la preventa, que implica entregar el precio del petróleo que fue prepagado por China a precios más elevados. En ese sentido, lo que se puede es negociar con China una moratoria momentánea, es decir, ahorita no podemos entregar petróleo porque se entrega el petróleo gratuito y eso sale de los cánones de la negociación, y esperar a que los precios se regularicen. Entonces no hay que dramatizar al respecto de los efectos, porque como te digo, hay que medir los efectos en el tiempo y los beneficios de una inversión que era importante realizarla y que de hecho debió seguirse realizando esas inversiones. Y no olvidemos también que el mecanismo de venta anticipada fue utilizado también por este gobierno. Entonces, ¿qué te dice? Que no es que fue un mecanismo que no tenía sentido, que solo los correístas porque estaban locos utilizaron. No, era un mecanismo válido, pero las condiciones que estamos enfrentando en la actualidad eran absolutamente impredecibles. Nadie se endeuda pensando que va a llegar un apocalipsis sanitario, o que la economía del mundo va a caer en una nueva gran depresión. ¿Entiendes? Son factores que están más allá de cualquier análisis razonable de riesgo. Bien, y a raíz de los sucesos esta semana también apareció el ministro de Energía diciendo que este era el momento o el escenario perfecto para ya hablar de eliminación de subsidios. ¿Qué tan conveniente sería en los actuales momentos? ¿Sería eliminación de subsidios o focalización? ¿Cómo ves ese panorama ya, David, ya para finalizar nuestra entrevista de esta noche? Bueno, esa es otra de las materias que se supone que fueron ya, o sea, esa propuesta fue retirada, es el famoso decreto 883, que fue retirado luego del paro de los indígenas en octubre del 2019. El hecho de que el gobierno lo presente nuevamente es una prueba más de la falta de seriedad de este gobierno, ¿cierto? Lo retiran en octubre para volver a presentarlo 5 meses después. Denota básicamente que este es un gobierno en el que no se puede confiar. Ellos tienen su agenda, responden a los intereses de ciertos grupos y no van a retroceder frente a las demandas de la ciudadanía, perdón. Entonces, en este momento, el quitar los subsidios con los precios del petróleo tan alicaídos,
va a tener un impacto relativamente menor. Por eso deciden también dar el paso, ¿no es cierto? Porque cuando caen los precios del petróleo, cae también el precio de la gasolina, ¿no? Son dos precios asociados. Cae el precio del petróleo, cae el precio de los combustibles, y eso implica entonces que si hoy se quitan los subsidios, el cambio en el precio no va a ser en el corto plazo muy significativo, en el cortísimo plazo, pero una vez que se reactive la actividad económica y empiecen a subir los precios del petróleo y los precios de los combustibles, entonces eso implicará que tengan que subir también los precios que antes eran subsidiados, y a mediano plazo se sentirá el efecto de la eliminación de los subsidios. Entonces hay que ver en qué términos se realiza esta eliminación. Si es que es una focalización, entonces ellos deberían transformar el subsidio directo a las gasolinas por el subsidio indirecto que se da a las gasolinas por un subsidio directo que se daría sea a los consumidores, por ejemplo, a los indígenas. Se habló de buscar mecanismos donde se dé directamente el subsidio a ellos, o subsidiar directamente a los transportistas para que no suban el precio del transporte. Entonces esos eran los mecanismos. Ahora, como decíamos, este es un gobierno en el que no se puede confiar, no tienen una palabra, siempre están cambiando, siempre están buscando la forma de imponer su agenda, que es la del Fondo Monetario, que es la de las élites y los grupos de poder. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto de en qué términos se quitan los subsidios, ¿cierto? No nos vayan aparte de quitar los subsidios, no dar una compensación, y así afectan duramente el bolsillo, sobre todo del campesinado y de los trabajadores, que son los que pagan, por ejemplo, el transporte público, que se vería afectado. Muy bien, David, muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad que hemos conversado un tiempo muy interesante, hemos podido disipar algunas interrogantes que teníamos y que el público también pues lo tenía, y un análisis muy profundo sobre la actual situación económica del Ecuador, el manejo económico que ha realizado el gobierno de Lenín Moreno durante estos 3 años, y bueno, pues lo que se viene en los proyectos de ley que están en la Asamblea, y que por el momento se evidencia que no hay un respaldo absoluto en todo sentido, ¿no? Un gusto, David. Espero más adelante también poder conversar sobre otra temática y poderte tener aquí en La Coyuntura, ¿no? ¿Algún mensaje final para toda la gente que nos está siguiendo? Bueno, primero un agradecimiento, Vilmar, por la oportunidad. Igual gracias a la audiencia de La Coyuntura por haber tenido la paciencia. Vamos cerca de 1 hora hablando. Y bueno, solamente decirles que en este momento todos somos corresponsables de sacar el país adelante. Si es que nos sentamos a ser simples espectadores, a ver qué es lo que decide un gobierno que trabaja para las élites, pues lo que obtendremos es eso, leyes y decisiones que beneficien a las élites. Entonces una forma de contribuir es mantener nuestra acción. No podemos ahorita salir a protestar, sería muy irresponsable. Hay que cuidar la salud, sobre todo de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, sí, pero lo que sí podemos hacer es actuar en redes sociales y tratar de generar conciencia para que cada vez más y más gente sepa que sí hay alternativas, que no es cierto que se tiene que cumplir con los tenedores de deuda externa, que se tiene que someterse al Fondo Monetario Internacional, que sí hay alternativas, y presionar desde redes sociales, desde la sociedad, a la Asamblea para que trate los proyectos de ley que fueron presentados, por ejemplo, por Pavel Muñoz, por el Frente de la Revolución Ciudadana, para que se tomen las decisiones que no afecten directamente al bolsillo de los ciudadanos y que ayuden a enfrentar de forma integral, como decíamos, tanto al coronavirus como socorrer a las poblaciones vulnerables y dar los pasos estratégicos para evitar el colapso económico. Eso no lo está haciendo el gobierno, no hay ninguna señal de que lo vaya a hacer, y es importante entonces que la ciudadanía presione para que se tomen esas decisiones. Si no, todos seremos corresponsables de la debacle económica que podría venirse. Muchísimas gracias. A ti, David, muchísimas gracias. Bueno, aquí en La Coyuntura hemos tenido pues la presencia de el analista económico y matemático David Villamar. Muchísimas gracias por estar en La Coyuntura. Esto fue gracias al auspicio de Primera Impresión. Nos vamos a la pausa y retornamos de inmediato con más de nuestro programa. Gracias, David.
Gracias. Hay quienes dicen que primero fue el huevo antes que la gallina. Otros dicen que primero fue domingo que lunes. Y algunos que el primer amor nunca se olvida. Pero en lo que todos coinciden es que la primera impresión es la que cuenta. Primera impresión. Su imagen en nuestras manos. Somos una empresa con más de 10 años en el mercado. Nuestros productos son garantizados y de calidad. Ofrecemos a nuestros clientes folletería, banners, rótulos, afiches, papelería corporativa y más. Visítanos en Lorenzo de Caraicoa, 2413 y Cuenca. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque la primera impresión es la que cuenta. Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de la coyuntura, un espacio de análisis que nos invita a asumir un rol protagónico dentro de la sociedad. La coyuntura.